Muy buenas tardes para todos. Perfecto, señora Castillo. Vamos entonces a ver hoy el tema de los errores innatos del metabolismo relacionados con la oxidación de ácidos grasos, específicamente eh, la beta oxidación. Entonces, voy a cambiar de modo para que ustedes lo vean mejor. Dejo de presentar el video. Voy a presentar la pantalla y ustedes me dicen cuando lo vean. Cuando lo vean la pantalla completa. Ahí lo deben estar viendo. Por favor, me confirman. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, este es del grupo de enfermedades. A ver, todas las enfermedades huérfanas son de una complejidad para ustedes como médicos tratantes, de hecho para todo el equipo de salud. Ya vimos pues en los de carbohidratos. Sin embargo, como ustedes vieron en carbohidratos, hay algunos fenotipos que se pueden ver, tienen dismorfismos como vieron en la mucopolisacaridosis. Pero hay otras enfermedades, sobre todo las que es los lípidos, incluso esta clase es de las clases, les digo sinceramente chicos, que ha sido un reto durante todo mi experiencia como docente y yo no le he podido encontrar cómo, cómo, cómo dárselas adecuadamente porque es muy difícil porque los pacientes, es decir, vamos a ver que cuando empezamos a ver como cada una de ellas es lo mismo, y clínicamente es lo mismo, casi que lo mismo, y lo que las va a diferenciar es casi que los hallazgos de laboratorio y la confirmación pues por prueba, o sea, a ver, ya la prueba, la determinación de acilcarnitinas hace el diagnóstico, pero pues ahorita vemos eso porque ustedes saben la problemática aquí en Colombia y entonces se hace casi que directamente la prueba genética, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, desde el punto de vista clínico es complejo. Por esa razón, es muy importante los que están en este curso, que están viendo bioquímica metabólica, le queda de perlas. Ahorita estuvimos en la clase con el profesor Burgos justamente viendo la beta oxidación. Aquí pues no vamos a detallar toda la parte de las enzimas, es decir, la parte metabólica. No vamos a entrar en ese detalle, pero para poder ligeramente entender, eh, para poder entender ligeramente hay que comprender un poquito el metabolismo, ¿cierto? Bien, entonces recordemos que eh, la oxidación de ácidos grasos, aquí se van a ir identificando con estas siglas que vamos colocando acá, ¿cierto? Por efectos de la presentación. Básicamente, eh, cuando hablamos de oxidación de ácidos grasos, es aquellos ácidos grasos que por diferentes vías, de nuevo que nosotros produzcamos, los que producimos en la dieta, que van a ser degradados. Ahora, hay que tener en cuenta, voy a adelantarme en estas diapositivas, voy a dar para adelante y para atrás, para que sigan la dinámica. Tenemos que tener en cuenta que en el organismo, en todos los tejidos y células, se necesita una homeostasis energética.
porque si no, pues se colapsan y se colapsa metabólicamente y se colapsa y pues se muere el tejido. Entonces la homeostasis calórica va a estar representada por los combustibles. Ya vimos la parte de los carbohidratos, más adelante vamos a ver la parte de los aminoácidos, aunque allí es un poquito diferente, que estamos hablando a nivel energético, pero por eso está aquí en rojito. Los ácidos grasos cumplen un papel fundamental y por eso tienen un sistema evolutivo muy sofisticado de depósito a través de los triglicéridos, pero también recordemos que los ácidos grasos no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso, y recordemos que por ejemplo, el cerebro, que es un órgano dependiente de glucosa, ¿cierto? Es básicamente por eso, porque hasta el momento no se sabe, se sabe de algunos ácidos grasos cortos que logran atravesar y que son metabolizados a nivel del perixosoma, pero los ácidos grasos de cadena larga no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y los que atraviesan cortos son muy específicos. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de homeostasis energética, pues hay unos órganos, además del cerebro, obviamente, hay unos órganos que por sus dinámicas pues obviamente esa energía es fundamental. Estamos hablando y se habla, y hablo aquí precisamente de esto, del corazón, del hígado y el músculo esquelético, porque pues esos son los órganos blancos de los que van bueno, y junto con el cerebro, que son afectados cuando tenemos problemas en la beta oxidación. Entonces, obviamente, cuando tenemos una restricción, o sea, hay un desbalance de esa homeostasis calórica representada en ayuno, entonces, pues obviamente, si no tenemos un combustible, en este caso los lípidos, que provean esa energía que necesita el corazón, el hígado y el músculo esquelético, pues entonces vamos a tener lo que hoy vamos a ver acá. El hígado, básicamente una de sus funciones principales es porque recuerden que el hígado es el corazón del metabolismo. Sin embargo, debido a ese mecanismo bioquímico fundamental, es tan importante que por esa razón se desarrolló y por lo que acabo de mencionar a nivel de la glucosa, ¿cierto? Tenemos una alternativa que va a compensar cuando ese organismo, por ejemplo, está en ayuna, y es la producción de los cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos se vuelven en la única fuente de energía y son sintetizados y producidos en el hígado. Cuerpos cetónicos. Bien, entonces, esa homeostasis energética pues va a hacer que todo esto, esta es la gráfica que lo vamos a ver en cada uno de los metabolismos del grupo de enfermedades. Esta gráfica es de la bioquímica de Matthews. Fíjense que ahí está iluminado los lípidos. Entonces, y aquí muy importante, recuerden que los lípidos se utilizan, la homeostasis que tenemos para hacer esos ácidos grasos, son metabolizados y se convierten en acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs, o sea, al ciclo central energético. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica más claramente. Todo aquello entonces que no necesitemos para suplir las necesidades energéticas de combustible, el organismo es muy sabio. Entonces, como es tan difícil, bueno, hoy en día no, que es el problema y por eso tenemos esta epidemia de obesidad como enfermedad. Como está antiguamente, acuerda que nosotros éramos cazadores recolectores,
bueno, claro que eso todavía hay algunas regiones que es así. Como es tan difícil, era tan difícil tener combustible en todo momento, entonces, pues se desarrolló la manera de guardar esos ácidos grasos y esos ácidos grasos se guardan en forma de triglicéridos, ¿cierto? Bueno, esa es como una introducción básica. Ahora, el mecanismo por el cual se degradan, o sea, se catabolizan esos ácidos grasos es a través de la beta oxidación, donde básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ir quitando de aparte de carbonos. Ahora, esa beta oxidación, este dibujo no lo hice yo, lo copié realmente, pero es muy interesante, me gusta pues, el concepto, porque si tenemos la beta oxidación va a estar articulada, ¿cierto? Al ciclo de la carnitina, porque son las proteínas, porque recuerden que la beta oxidación se da a nivel intramuscular, perdón, mitocondrial, dentro de la mitocondria. Entonces, esos ácidos grasos tienen que pasar dentro de la mitocondria y eso se debe gracias a la carnitina. Ahorita vemos ligeramente eso. No vamos a detallar ni detalladamente voy a preguntar eso en el examen. Listo, pero para poder entender lo que viene tan soso que repetición de la repetidera, tienen que entender este concepto bioquímico. Y entonces ese metabolismo, esa degradación va a estar articulada a la cadena, se van a producir los electrones que van a entrar a la cadena respiratoria. Por eso la oxidación de ácidos grasos va a producir energía en esa acople que hay de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Por eso se produce energía. Es en ese catabolismo de los ácidos grasos. Ahora, si las necesidades no se cumplen a través de los ácidos grasos, entonces la misma vía va a indicar, es decir, la restricción de la enzima va a indicar que se produzcan entonces o sinteticen los ácidos grasos. Para recordarles por qué entonces se llama beta oxidación, esto es una nomenclatura. Simplemente esto representa aquí los enlaces, ¿cierto? De carbono. Entonces, eh, cuando tenemos, eh, cuando decimos beta oxidación, nos estamos refiriendo a esa oxidación que existe en el carbono 3, ¿cierto? 1, 2, 3 en el carbono 3 o en este enlace que hay acá específicamente, ¿cierto? Por eso, cuando se está metabolizando, se va a ir metabolizando de a dos carbonos, ¿cierto? Por pares. Entonces, ya habíamos mencionado, este es de Matthews, esta es la representación de un adipocito, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es un adipocito? Un adipocito es una célula con una gota de grasa. Así como cuando usted come una bola de mantequilla o de crema chantilly, azúcar más grasa, está comiendo triglicéridos, el chicharroncito, triglicéridos, ¿cierto? Esos triglicéridos, recuerde que los ácidos grasos vienen, los que nosotros sintetizamos o síntesis de nuevo o los que consumimos en la dieta. Entonces, esos ácidos grasos que no pueden andar por ahí libre, así como así, o sea, están en muy, no existen, no hay casi o en muy baja concentración, porque llegarían a ser tóxicos. Entonces, cuando ya cumplen las necesidades del organismo, se va en el adipocito, se van a reservarse esos ácidos grasos en forma de triglicéridos, TG, triglicéridos. Ahí se almacenan. Es el reservorio de los ácidos grasos.
Que eso tiene mucha importancia acá, en este grupo de enfermedades. Entonces, cuando se baja los niveles de azúcar, ¿cierto? Es decir, cuando estamos en un estado hipoglicémico, esas hormonas, pues hay varias hormonas, pero sobre todo esa relación insulina-glucagón, ¿cierto? Van a estimular entonces lo que se llama la lipólisis, ¿cierto? Que va a haber se activa la lipoproteína lipasa y entonces al ser hidrolizados, esos ácidos grasos se liberan, ¿cierto? Como no pueden andar solos por ahí, andan con la albúmina y entonces ya van a su cometido, al músculo, donde sea. Aquí tenemos el ejemplo, es en el músculo. Ese ácido graso entra y entonces sufre la beta oxidación. O sea que la beta oxidación es un ciclo que se repite varias veces hasta que se va, se va pues consumiendo el ácido graso y en ese tránsito entonces va a producir ATP. Miremoslo acá para que sea más sencillo. Les dejo ahí estas diapositivas, son sobre todo para que les sirva para estudiar, para asociarlo con la enfermedad. Entonces, aquí está el resumen de lo que yo les digo, ¿cierto? Nosotros consumimos en la dieta, nosotros sí podemos producir, sintetizar, pero nosotros, la mayoría de ácidos grasos vienen de la dieta, ¿cierto? Esos ácidos grasos, entonces, para poder entrar al organismo, esos ácidos grasos pueden entrar por esta vía, ¿cierto? Eso va a depender del tamaño del ácido graso también. Aquí tenemos, por ejemplo, las lipoproteínas que cumplen un papel, pero aquí no vamos a ver eso. Y para poder llegar al lugar donde se da esa oxidación, que es en la mitocondria, esto representa una mitocondria. Aquí tenemos el citosol. Entonces, tiene que haber, y es lo que llama, como iremos viendo más adelante en el dibujito, el ciclo carnitina. Es decir, necesitamos una proteína que pueda eh, interiorizar a la célula ese ácido graso, porque él no puede pasar así libremente. Igualmente dentro de la mitocondria. Bien, ya una vez pues entra en la mitocondria, entonces se da pues la beta oxidación, que son varios pasos, ya lo van a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros aquí, en esta clase de hoy, vamos a ver esas enzimas, ese grupo de desórdenes, de errores innatos del metabolismo que están relacionadas con la beta oxidación. O sea, que no solamente en la deficiencia de estas enzimas, sino que también están incluidos los que tienen que ver con los transportadores de esos ácidos grasos, o sea, de carnitina y de CPT, como vamos a ver más adelante. Aquí les dejo un recorderis entonces, cómo es que se puede internalizar ese ácido graso, ¿cierto? A través de la carnitina, esa proteína se pega, ya por la CPT, lo vemos luego en detalle en la próxima diapositiva. Y entonces aquí ese ácido graso que tiene una cadena que puede ser 16, 18, 14, bueno, etcétera. Entonces empieza, cada que dé una vueltica van saliendo dos. Y entonces ahí es donde se van a liberar esos electrones que van a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Entonces, aquí vemos el ciclo de carnitina. Todas estas que he repetido hasta acá son la introducción. Yo no voy a preguntar ningún detalle de la parte metabólica. Bien, entonces ya ese ácido graso que son de cadena larga, porque esto también, o sea, los de cadena larga se metabolizan por la beta oxidación en la mitocondria. Pero hay unos que a nivel del perixosoma y con toda la batería de enzimas que tiene el perixosoma, algunos ácidos grasos de cadena muy cortica se pueden metabolizar allí.
Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo, y esto es lo que llama el ciclo acil-carnitina, porque esa enzima, esa se recicla la carnitina, ¿cierto? Y básicamente tenemos, acuerden que esta es la mitocondria, porque tenemos el citoplasma, tenemos el espacio intermembranoso. Acuérdense que las mitocondrias tienen dos membranas, una externa y una interna. Entonces, obviamente, vamos a tener CPT, o sea, la carnitin palmitoil transferasa 1 y 2. Una va a estar en la cara externa y la otra va a estar en la cara interna. Listo. Finalmente, lo que vamos a hacer es llevar esos ácidos grasos dentro de la mitocondria. Ahora, esa carnitina nosotros la consumimos de los alimentos. En la siguiente diapositiva. Esa carnitina básicamente la consumimos de los alimentos o las producimos en el hígado a través de la lisina, ¿cierto? El sustrato inicial es la lisina, un aminoácido. Eso es lo que se llama síntesis de nuevo o nueva, se produce, es decir, nosotros sintetizamos. Y aquí quiero aprovechar para mencionar algo que aunque no tendría, entre comillas, que ver, eh, no tendría que ver la, con el tema, pero lo quiero mencionar porque ustedes saben que hoy en día em, pues se ofrecen una cantidad de productos, sobre todo en las personas que hacen ejercicio, ¿cierto? O para otro tipo de cosas que no vamos a hablar aquí, ¿cierto? Donde consumen carnitina. Y aquí hay una parte muy importante. Mire que estamos hablando de esta proteína que ya la habíamos visto en la diapositiva anterior, sobre todo en otros tejidos, ¿cierto? Que es lo que nos ayuda a recaptar esa carnitina. Y el resto que no usamos lo eliminamos por el riñón. Por el riñón. Por eso todos estos productos que se venden, hombre, por favor, queridos estudiantes, futuros médicos, hay que cuidar esa esponjita, ese riñoncito, porque ahora que están ustedes jóvenes no es tan problemático, pero más adelante eso puede generar un gran problema. Ahora, en este tipo de enfermedades, pues tiene sus ventajas y desventajas, porque con esto se puede modular la presencia de acilcarnitinas. Esas acilcarnitinas, cuando se aumentan, por ejemplo, porque ya vimos que actúan esos ácidos grasos a nivel, sobre todo, como son la fuente primaria de, del combustible en el músculo esquelético, en el corazón. Entonces, cuando se aumentan esas acilcarnitinas, pues va a producir arritmia y una serie de manifestaciones que vamos a ver ahorita. Bien, entonces, obviamente, aquí, esta figura, yo les pongo varias figuras un poco con lo mismo para que cuando estemos abajo bien, ustedes se puedan devolver para que las estudien, porque lo que vamos a ver acá es que esto en realidad se está, em, estas enfermedades, como son errores innatos del metabolismo, están relacionados con proteínas, enzimas que tienen que ver con la oxidación de ácidos grasos. Entonces ahí está todo este complejo CPT, ¿cierto? Con la carnitina, pero obviamente con las enzimas que tienen que ver en la beta oxidación. Es decir, cuando hablamos, y esto es importante para cuando lo vean en los textos, cuando hablamos de desórdenes de los errores innatos del metabolismo, en su mayoría, por no decir todos, y ahorita miramos por qué, también son conocidas como enfermedades mitocondriales. ¿Por qué? Porque todas estas enzimas y proteínas yacen, se desempeñan dentro de la mitocondria.
Y lo que vamos a hacer es que de un aminoácido de larga cadena grande, muy larga, va a ir produciendo y va a ir disminuyendo, ¿cierto? Y va a ser ácidos grasos de cadena mediana, de cadena pequeña, ¿cierto? Y en ese metabolismo entonces se van a liberar electrones, tenemos una proteína o factor de transportador de electrones, que es dependiente de vitaminas, porque es importante ese hecho, porque en los errores innatos del metabolismo, por eso usted, como vimos en el tratamiento, se dan unos suplementos. Esos suplementos van a ayudar a estas enzimas que pueden estar involucradas, en este caso aquí utiliza riboflavina, y entonces de esa manera esos electrones pasan a la cadena respiratoria, y así es como se produce energía. Ahora, cuando alguna de estas enzimas o proteínas está deficiente y no puede funcionar, tenemos otro mecanismo para que no se colapse todo. Ay, no, ¿cómo es que se me... Ah, no, está bien. Entonces es la producción de cuerpos cetónicos o cetogénesis o oxidación de cuerpos cetónicos. Recuerden entonces que esos cuerpos cetónicos se van a sintetizar eh, en el hígado, ¿cierto? Entonces tenemos el butirato, ¿cierto? La cetoacetona, ¿cierto? El hidroxibutirato, ¿cierto? Y entonces esos cuerpos cetónicos, ¿cierto? Van a entrar, son los que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Obviamente que los cuerpos cetónicos van a ayudar a suplir las necesidades del corazón, del músculo, pero sobre todo este que es tan importante, que es el cerebro, para que no se colapse todo el sistema. Bien, aquí les dejo esta diapositiva de Matthew, ¿cierto? Donde nos está mostrando cómo se da los cuerpos cetónicos. Aquí tenemos los cuerpos cetónicos, acetoacetato, acetona y hidroxibutirato. Bien. Entonces, queridos estudiantes, ahora sí, después de esta introducción como de yo no sé cuántos minutos, pero fundamental, es acetilcoenzima A, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que como es la fuente de energía, entonces en órganos o en tejidos como el músculo esquelético y cardíaco, ese acetilcoenzima A o esos ácidos grasos se convierten en un substrato fundamental para mantener per se el, el mantenimiento, el funcionamiento del tejido. Ahora, recordemos que en el hígado no solamente se va a hacer una oxidación, sino que también se forma esa producción de ácidos de cuerpos cetónicos que son los que van a permitir en un ayuno, eso es en condiciones normales, o sea, a todos nos pasa eso, en un ayuno, por ejemplo, prolongado. Vamos a acercarnos a un evento que nos pasa, no, nos puede pasar a cualquiera de nosotros para entrarnos a las enfermedades de la beta oxidación, y es lo que ustedes van a ver en sus pacientes es un poquito parecido a lo que nos sucede a nosotros cuando estamos en ayuno, un ayuno muy prolongado o una inanición, cuando estamos haciendo un ejercicio vigoroso, puede ser aeróbico o anaeróbico, o cuando tenemos estados críticos, uno de los más conocidos y frecuentes y que nos puede pasar a cualquiera, como en la fiebre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan estas situaciones, se va a disminuir, oígame, pues a mí. Me está haciendo como falta el almuercito, ¿cierto? No es el tintico. ¿Qué estoy tomando tintico, chicos? Ustedes también traigan su tintico para que esta hora es pesada, pero
para que disfruten un poquitito de esto. Entonces, se disminuye, o sea, siempre piénsenlo, la homeostasis calórica representada en glucosa se disminuye. Como se disminuye, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar para mantener la energía los ácidos grasos. Y entonces esos ácidos grasos hacen que no nos muramos, sino que nosotros mantenemos el sistema a través de esos ácidos grasos. Eso es en condiciones normales, ¿cierto? Y entonces, teniendo esos ácidos grasos, pues vamos a tener acetilcoenzima A y pues estamos donde estamos. Muy bien. Bueno, puede que hasta nos mareemos, nos desmayemos y todo eso, pero no nos vamos a morir. Pero el caso que nos tiene acá es cuando esa beta oxidación está bloqueada, está enlentecida, está dañada. ¿Qué va a suceder? Que cuando baja la glucosa, o sea, cuando hay una hipoglicemia, por eso es tan importante que sepan este fundamento, porque si hay un ayuno, entonces, ¿qué vamos a...? Y como la beta oxidación no se puede dar, puede que estén los ácidos grasos, pero no hay cómo sacarlo, entonces va a haber un déficit ¿de qué? De acetilcoenzima A. Y si hay acetilcoenzima A, incluso vamos a tener un problema, si no hay acetilcoenzima A, vamos a tener incluso problemas para la producción de cuerpos cetónicos. Ahora entonces se activan otro tipo de vías, como la gluconeogénesis, pero igual esa gluconeogénesis se va a obtener a partir de los depósitos de glucógeno. Ay, perdón. Los depósitos de glucógeno, qué pena que no baje el volumen de estos aparatitos. Eh, bien, se acaban esos depósitos, ¿cierto? O si no, también puede ser que se utilicen los aminoácidos que son glucogénicos. Entonces, al utilizarse, pues obviamente se va a metabolizar y vamos a tener una ureogénesis, porque se están utilizando los aminoácidos, entonces se va a aumentar el amonio. Como es de manera masiva, pueden hacer incluso una hiperamonemia, que es un aumento de amonio en sangre. Correcto. Muy bien. Todo esto anterior, todo esto que acabo de mencionarles, entonces está resumido acá, en esta frasecita que está acá. Entonces, ¿qué sucede? En las enfermedades de la beta oxidación, como alguna de las enzimas o de las proteínas está dañado o deficiente, entonces, obviamente, no vamos a tener cómo tener esa homeostasis energética, entonces se va a producir hipoglicemia, hipocitosis, pues hipocitemia, es decir, que no, o sea, no hay cómo producir cuerpos cetónicos y va a producir hiperamonemia básicamente porque va a tratar de utilizar los aminoácidos como fuente de energía. Por esa razón, las afecciones de la beta oxidación, esto es en general para todas, tiene sus particularidades como lo vamos a ver. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen nuestros pacientes? Tienen manifestaciones hepáticas, eso va a depender la enzima o la proteína, musculares, musculoesqueléticas, cardíacas y obviamente neurológicas. ¿Y por qué neurológicas? Fíjense, por eso este dibujito acá es la clave, chicos. Fíjense que en las enfermedades de la beta oxidación se van a dar múltiples alteraciones hepáticas, musculoesqueléticas, cardíacas y obviamente neurológicas. Bueno, esto es un poquito ahí de historia.
Yo no voy a preguntar nada de eso, pero es interesante. Mire que ya tenemos eh, más de 100 años que esto se descubrió, pero no hace mucho, ¿cierto? Que se encontraron ácidos grasos eh, que se encontró en la orina, se empezaron a hacer análisis de orina en perros que se alimentaban con ácidos grasos y así fue como se fue describiendo toda esta vía, ¿cierto? Pero a la par que se fue dilucidando la, la vía o las vías o reacciones que estaban comprometidas en esta ruta de los lípidos, también empezaron a encontrar que habían algunos defectos, más o menos en 1976, en el año en que yo nací, tengo 55 años, se empezaron a describir los primeros defectos, como fue el de la CPT2 y la enfermedad de los ácidos grasos, eso es de la sigla en inglés, enfermedad de los ácidos grasos de cadena mediana. Y ya entonces, pues eso siguió todo el resto de enzimas y hasta donde vamos, como vamos a ver más adelante. A continuación voy a hablar de dos cosas que es en general para todas las enfermedades, porque no voy a hablar en cada uno, porque ya vamos a ver por qué es lo mismo. Entonces, voy a hablar del diagnóstico y del tratamiento en general para todas. En el tratamiento hay unas particularidades, pero no existen todavía un medicamento específico. Ahí incluso les traigo uno, les voy a dejar el artículo del que bajé hoy algunas diapositivas, que es interesante, pues medicamentos que van saliendo. Bueno, pero ahorita les menciono eso. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Y he aquí, mire que volvemos a la misma problemática mire que en este curso casi que todo es una repetición de la repetidera. ¿Por qué? Porque, recuerda que cuando vimos en el diagnóstico, vimos lo primero que usted tiene es unas manifestaciones clínicas. Esas manifestaciones clínicas van a depender mucho de la edad, todo eso que vimos en el diagnóstico. Pero entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, para sospechar de eso, acuerde que la hipotonía, o sea, o disminución, o que no tienen tono muscular, o sea, el síndrome del muñeco de trapo, ¿se acuerdan de eso? O porque hay algunas manifestaciones clínicas que se presentan cuando la persona o el individuo tiene hipoglicemia. Bien, entonces aquí también traigo esto, que es interesante, porque, mire, por clínica es imposible diferenciar estos, eh, este tipo de patologías. También tenemos que en los procedimientos del primero al cuarto nivel, el primero y el segundo no son muy indicativos. Que es lo único que nosotros podemos decir, ah, bueno, que está en hipoglicemia, ¿cierto? Eh, y fíjese que aquí, ahora, de todas maneras, esa clínica, más, ahorita les muestro unas tablas que son unos algoritmos. Y ahorita le muestro para que usted, porque yo le pregunto en el examen, le pongo casos clínicos, usted tiene que saber leer eso, ¿cierto? Miren, chicos, es casi imposible que ustedes se aprendan todo ese tipo de cosas, pero tienen que saber dónde está para que el momento en que le lleguen los pacientes, usted pueda guiar a los padres para seguir toda la evolución del paciente de tal manera que el paciente reciba un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno o una restricción alimentaria, ¿cierto? Entonces, bueno, en el tercer y cuarto nivel, bueno, claro que en los países desarrollados, incluso en los, entre comillas, de primer nivel, se pueden medir, bueno, glucosa obviamente, pero cuerpos cetónicos
Ya la carnitina o las acilcarnitinas o determinación enzimática, por ejemplo, las acilcarnitinas, eso ya es como de un tercer o cuarto nivel. Entonces, si nosotros tenemos una clínica y por lo menos se puede determinar que hay un aumento en los ácidos grasos, podemos determinar cuál es el nivel de la carnitina, el perfil de las acilcarnitinas, que ya les voy a mostrar eso, y lo tienen que aprender a manejar porque eso sí se los voy a preguntar en el examen. ¿Y por qué? Porque eso es lo que usted va a recibir para poder saber cómo manejar ese paciente. Y los ácidos orgánicos en orina, generalmente pues aquí estos casi no se hacen, ¿cierto? Eso pues lo reciben, pero los mandan afuera porque nosotros no tenemos esa biotecnología. Ahora, recuerden, y esto aquí es con mayúscula, el tamizaje neonatal. Usted sabe que para hacer el tamizaje neonatal o para que un país como el nuestro decida qué enfermedades se incluyen dentro del tamizaje neonatal, como lo vieron en la clase, se supone que los primeros candidatos de enfermedades que se incluyen son aquellas que tengan tratamiento o que con la restricción o un suplemento o un complemento pueda evitar a que esa persona se deteriore o incluso pueda tener la muerte. Muy bien. Entonces, fíjese que, pero finalmente, fíjese que estos exámenes, pues podemos decirlo que en nuestro medio lo tenemos. No ni en el primer ni el segundo nivel, pero se pueden mandar a medir. Las actividades enzimáticas, si no las hay, eso es una realidad. Las acilcarnitinas las miden en Bogotá. Aquí yo no tengo conocimiento de un laboratorio que lo haga acá, pues puede que lo reciban, pero que lo hagan y lo procesen acá, creo que no. Bien. Tarán, tarán. Ojo, pues que le voy a preguntar esto en el examen. Entonces usted ante esa sospecha y entonces cuando le dan alterados esos exámenes, usted podría hacer el diagnóstico simplemente haciendo esta constelación. Me explico. Si usted encuentra que hay, tenemos las carnitinas libres, la carnitina, y las acilcarnitinas. Entonces, esas acilcarnitinas, ¿cierto? Por estos tamaños que vemos acá, usted puede decir, entonces usted le sale. Ahorita lo vemos más adelante con ejemplos específicos. Le dice cuál está aumentada y disminuida. Y entonces, en ese sentido, usted puede decir, ah, porque ojo, recuerde una cosa muy importante acá. Es que entra un ácido graso, por ejemplo, con 20 eh, carboxilos, pues carbonos, con 20 carbonos, y cada que hace una vuelta van saliendo dos. Bien. Entonces unos que al principio eran de cadena larga se pueden quedar o en cadena muy larga o cadena media o pequeña o cadena muy, muy, muy pequeña, ¿cierto? Bueno, entonces, a usted le va a llegar del laboratorio, yo le pongo un caso clínico y yo le voy a dar estos datos. Estos datos nos está diciendo aquí es 14, o sea, de 14, de 16, de 18 carbonos. Y tiene dos puntos y nos está diciendo si tiene un doble enlace, ¿cierto? En este caso aquí hay en 16.1, aquí hay en el 16.2, etc. Y entonces usted puede decir, ah, este paciente tiene una deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa y es una enfermedad de ácidos grasos de, eh, de cadena muy larga. Esta es la sigla en inglés. Listo.
o podemos tener, ¿cierto? A través de las CPT o esas proteínas que van a interiorizar hacia la mitocondria, desde el citoplasma hasta la mitocondria. Ahí, bueno, entonces, obviamente esas acilcarnitinas, eh, simplemente ese resultado, que es una prueba bioquímica, ya usted le puede hacer el diagnóstico o guiarle el diagnóstico. Ya entonces para confirmarlo se hace la actividad enzimática, obviamente como sabemos aquí no está, pero pues aquí lo tercerizan mandándolo a otro país. Y entonces, a partir de un cultivo de fibroblastos, entonces se confirma si la enzima está deficiente o no. Y tenemos entonces la parte del estudio genético. Cuando hablamos de estudio genético, estamos hablando, voy a pasar para adelante y para atrás, estamos hablando que se determina si tenemos unas acilcarnitinas o carnitinas, lo que sea, está aumentado o disminuido según el caso. Entonces, si nos describen una variante genética en cualquiera de estos genes, podemos decir que es un error innato del metabolismo mitocondrial que tiene que ver con la beta oxidación. Aquí fíjese que nos están dando dos. Esa categoría todavía es vigente. Los desórdenes primarios y los desórdenes secundarios. Bien. Eh, este, y ya entonces, dependiendo de la enfermedad, la mayoría de estas son autosómicas recesivas. Entonces, ya usted confirmando, por ejemplo, por genética, ya ahí es muy importante la promoción. Decirle a esos papás que hay que hacer una evaluación genética, sobre todo si pues hay más hermanitos o si quieren tener más hermanitos. Entonces van a tener que tener una consejería genética familiar y en su caso diagnóstico prenatal. Aquí no lo hay, pero en países desarrollados se hace. Entonces aquí, queridísimos estudiantes, está el resumen de todas las enfermedades que tienen que ver con la beta-oxidación. Aquí está el gen, ¿cierto? Y aquí está el nombre de la proteína o enzima en cuestión. Les pongo la siguiente gráfica que les ayuda mucho a ustedes para el examen y algunas de esas para que ustedes las conserven. Porque aunque esté más viejito, imagínense, miren cómo está. A mí me gusta, aunque hoy traje pues una nueva. Fíjese que aquí nos está diciendo las acilcarnitinas que usted puede ir encontrando elevada de acuerdo a la enzima deficiente. Bueno, vamos a hablar ahora de los tratamientos. El tratamiento, entonces, como ya les había mencionado antes, y que es una de las cosas que dentro de las enfermedades huérfanas es como de las que mejor esperanza tiene. Eso sí, si se hace un diagnóstico y un tratamiento adecuado y oportuno. Ahora, el problema es que no hay hasta el momento ahí les traigo uno que se está hablando, pero no es específico. O sea, por ejemplo, no hay una terapia de reemplazo enzimático. Todavía no existe. Por ahí vi un artículo perdón, preparando esta clase vi un artículo, pero ni lo bajé porque está muy incipiente. eh, pues le están buscando eh, por el lado de terapia génica, pero no ha funcionado muy bien. Entonces por eso ni lo traje. Pero, ¿qué es lo que me gusta de esa enfermedad? Fíjese que estos pacientes, bueno, depende la cuál está implicada, pero los ataques agudos, las descompensaciones mitológicas se pueden hacer basadas en la disminución
o evitando, no disminución, sino evitando, prevenir, como dice acá, la hipoglicemia. Y eso se hace, por un lado, evitando el ayuno, ¿cierto? Teniendo una dieta, obviamente, como dice acá, fraccionada en carbohidratos, dietas bajas, tienen que ser dieta con grasas de muy buena calidad. Y lo más maravilloso que es el mantenimiento de, eh, de estar siempre, ¿cierto? Con moléculas que pueda ir, que no lleven al organismo hacia un déficit energético, como es la hipoglicemia. Entonces, por eso uno de los tratamientos estrellas, como en la glucogenosis, es lo que se llama la fécula de maíz o el maíz. La fécula de maíz es la maicena, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque hay una que les adicionan polvo de pescado, de huesos de pescado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. De hecho, en los pacientes que tienen, por ejemplo, glucogenosis y otro tipo de enfermedades que necesitan eso, aquí se hacen fórmulas magistrales y las preparan y ya los pacientes van viendo cuál les funciona mejor, bueno, etcétera. Entonces, por esa razón, si usted evita ese ayuno, si usted está dando ese alimento, ¿y por qué es interesante la maicena? Porque la maicena es almidón, son grandes cadenas largas de glucosa. Entonces, lo que va haciendo es que se va metabolizando y va saliendo una a una, previniendo de que ese organismo entre en, eh, en hipoglicemia y que se haga una cetogénesis, ¿cierto? Ahora, hay unas, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá, algunos que son de pequeña o de mediana, ¿cierto? Que además de tener esto que acabamos de mencionar acá, hay unas que tienen unas particularidades. Entonces, por ejemplo, que es el caso de, eh, del transportador de carnitina, ¿cierto? Donde hay que restringir. Ahora, como les decía, no existe un tratamiento específico, ¿cierto? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta, bueno, y porque son un grupo de enfermedades, no es una sola, pero, por ejemplo, algunas de esas enfermedades en el momento en que nace el niño se manifiestan. Entonces hay que mirar porque, por ejemplo, no se puede dar leche materna como tal, sino que hay que dar leche de tarro, de fórmula, como lo quieren llamar. Bueno, también hay algunos alimentos que se deben evitar y hay que suplementar, ¿cierto? Entonces, fíjense que si bien no tiene un tratamiento específico, los tratamientos paliativos basados en la dieta, en el conocimiento de ese hándicap, de esa dificultad que tiene el paciente, entonces pues se puede mejorar la calidad de vida y el pronóstico de vida. Bueno, hay unos, como vamos a ver, que hacen rabdomiolisis, es decir, que es ese daño masivo a nivel del músculo. Entonces, aquí existen algunas cositas que van recomendando. Por ejemplo, entre eso se recomienda, por ejemplo, para esta que es la deficiencia de deshidrogenasa, eh, em, de la deshidrogenasa para cadena media. Entonces, utiliza riboflavina, o sea, la vitamina B2. Entonces, dar esos suplementos, pues, van a ayudar. La L-carnitina, un punto que es de gran controversia, porque hay unos que dicen que sí, otros que no, hay otros dicen que depende. Yo lo único que digo es que
hay que caracterizar muy bien el paciente bioquímicamente para que usted pueda decir, bueno, si podemos proceder con esto o no podemos proceder. Bueno, entonces, bueno, de todas maneras existen algunos medicamentos. Aquí les traigo, por ejemplo, estos que están en estudio, ¿cierto? La triheptanoína, el benzofibrato. Hay algunos que hay que evitar, como los ciacilatos y el valproato. Este que todavía pues está en estudio, que básicamente es el etomosir. Básicamente, cuando tenemos estos problemas de beta oxidación, pues se van a aumentar las acilcarnitinas. Y entonces este medicamento, que es el Etomoris, lo que hace es un bloqueo de de la CPT, entonces hace que las acilcarnitinas no estén aumentadas, porque esto tiene grandes implicaciones a nivel pues de los tejidos. Aquí en el corazón puede producir arritmia, una cantidad de cosas que vamos a ver más adelante. Bien, eh, esta gráfica, que es de Sadubray, me gusta mucho porque están tanto las enzimas como cada uno de los trastornos. Entonces se las recomiendo. En la siguiente diapositiva, para ustedes que es un poquito complicado, o porque como esto lo preguntan en el examen, ahí lo pueden pastelear, ¿cierto? Aquí están todas las definiciones, por ejemplo, la CAT, ¿cierto? Que es la translocalasa que nos va a ayudar a transportar ese ácido graso, bueno, etcétera. Bien, vamos entonces a dar inicio. Antes de que hagamos un descansito, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Esta gráfica la vamos a ver repetidamente. Entonces, dentro de los errores innatos del metabolismo que tienen que ver con la beta oxidación, de hecho les traigo el lujo que sacó el artículo ese que encontré para preparar la clase. Pero podemos decir que casi lo mismo. Yo les digo, chicos, yo cada que como ustedes saben, yo utilizo casi siempre las mismas diapositivas. Simplemente cada que voy a preparar una clase para ustedes, busco ver qué artículos nuevos hay. El que encontré, que hoy estamos estrenando algunas diapositivas, lo encontré, incluso creo que este es del 2020. Estas son enfermedades que son muy complejas, que apenas estamos conociendo y viendo, pero esta constelación les sirve porque yo les pongo caso clínico y ustedes con estas tablas pueden orientar su diagnóstico. Los digo sobre todo para todos aquellos que que se van a desarrollar profesionalmente en lugares donde está el primer, pues el máximo es el segundo nivel. De todas maneras, ya saben que ustedes cuentan, mientras yo esté en este planeta, pueden contar conmigo para buscar interpretarlos. Pero mire que haciendo estas constelaciones puede uno llegar de pronto a encontrar algo. Entonces lo que vemos acá nosotros es entonces que tenemos entonces, vamos a verlo como dos o tres grupitos, porque ahí está la del nuevo artículo, ¿cierto? Y son lo que se llaman los defectos de la carnitina, que si bien la carnitina no está en la beta oxidación, para que se dé la oxidación va a depender de esa carnitina, que es la que va a interiorizar esos ácidos grasos. Tenemos los que son de las enzimas de la beta oxidación, y tenemos otros que tienen que ver con transportadores pues de electrones. Este lo tienen que comparar. Ojo pues que ahí les estoy diciendo cómo hacer el examen. Entonces mire que aquí, ¿cierto? Si usted tiene un paciente y le da esta descripción de la presencia, porque las acilcarnitinas, vea, chicos, metas en esto en la cabeza. No se les olvide. En los errores innatos del metabolismo, en su gran mayoría se pueden diagnosticar por
pruebas sencillas de laboratorio, de fácil acceso, no se necesitan grandes tecnologías. Entonces aquí está como esa constelación de esas acilcarnitinas, el tipo de carnitina, pues de acilcarnitina que va a encontrar usted en las diferentes enfermedades. Listo. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que tiene que ver con el transportador de carnitina. Entonces vamos a hacer ya tenemos una horita de clase, vamos a hacer el primer break, vamos a ver si nos da para hacer uno o dos breaks. Entonces, ¿les parece si en 10, 15 minuticos nos volvemos a ver? ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Listo, entonces son las y 13 más o menos a las y 23, 25 nos volvemos a ver. Listo. Voy a detener la Listo. grabación.